Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, en este video les voy a enseñar cómo poder confeccionar sus propios cuadros de unidades de equivalencia hidráulica de forma automatizada. Les voy a dejar esta planilla como enlace de descarga directa para que ustedes mismos puedan desarrollar esta actividad. Y además que quiero mostrar este contenido para enseñarles a mis estudiantes el procedimiento que estuvimos viendo en clases y de esa forma poderlo reforzar. Aquí tenemos los datos que aparecen en los anexos del RIDA, el Reglamento de Instalaciones Domiciliares de Agua Potable y Alcantarillado. Entonces vamos a utilizar esta base de datos y vamos a automatizar el procedimiento para poder confeccionar nuestro cuadro de UEH. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a conseguir. En este punto vamos a colocar, por ejemplo, el tipo de proyecto, vamos a colocar vivienda y nos va a aparecer automáticamente la clase. Luego vamos a colocar la cantidad de artefactos y también vamos a poder colocar las cantidades. Por ejemplo, voy a colocar 4 artefactos y me va a aparecer la cantidad de unidad de equivalencia hidráulica de dicho artefacto. Eventualmente, los contenidos que nosotros tengamos los podemos ir sumando acá a la fórmula y eso va a hacer que el total vaya aumentando. Finalmente vamos a colocar el diámetro de la tubería, por ejemplo un diámetro de 110 y una pendiente de un 1%, y acá nos va a indicar si es que la instalación, o mejor dicho nuestra tubería, cumple con la norma o no en base a los anexos. Así que si quieren saber cómo se realiza todo esto y más, acompáñenme en este video. Bien, para comenzar con este video quiero destacar de que van a poder descargar esta sección de la planilla. Esta parte es básicamente una plantilla donde ustedes van a poder realizar el cuadro de unidad de equivalencia hidráulica y acá en esta segunda hoja van a tener los datos. Con esto ya empezamos a acelerar un poquito el proceso. Ahora, las celdas que están en colores son aquellas celdas en donde ustedes van a poder ingresar la información de manera manual. En primer lugar tenemos que indicar cuál va a ser nuestro tipo de proyecto. El tipo de proyecto tenemos que seleccionar los diferentes inmuebles, los cuales los vamos a poder seleccionar desde la sección de datos y luego nos vamos a herramientas de datos y seleccionamos variación de datos. Una vez en este punto vamos a permitir una lista y eventualmente en el origen vamos a presionar acá y vamos a seleccionar desde la hoja de datos los tipos de proyectos. Entonces seleccionamos todo nuestro rango para poder hacer la primera búsqueda. Una vez que se seleccione, presionamos Enter y luego Enter nuevamente y ya con eso queda habilitado la selección de los diferentes proyectos. Ahora quiero que cada vez que se seleccione un proyecto me identifique la clase. Aquí estoy mostrando el anexo número 5 del RIDA, donde tenemos las unidades de equivalencia hidráulica de cada uno de los artefactos según su clase, y también me va a indicar el diámetro mínimo de descarga. Si bajamos un poquito más, esto se ubica en la página 57, aquí en la parte de abajo nos aparece los diferentes tipos de clase. Y para cada tipo de proyecto se va a aplicar a una clase en particular. Entonces esta información que aparece en esta sección de abajo la van a encontrar de manera digital. Ahora bien, acá yo tengo una matriz de datos, entonces vamos a aplicar la siguiente función. En la clase vamos a escribir lo siguiente. Vamos a colocar buscar B, abrimos paréntesis, el valor buscado va a ser el tipo de proyecto, donde vamos a ingresar el valor, colocamos punto y coma y nos preguntan la matriz. La matriz va a ser toda la base de datos que vamos a buscar. Una vez que seleccionemos la matriz, presionamos la tecla F4 para dejar este rango en valor absoluto y luego colocamos punto y coma y nos va a preguntar cuál es la columna. El indicador de columna corresponde al número de columna donde tenemos la información que queremos buscar y corresponde en este caso a la clase. Así que colocamos 2. Luego colocamos punto y coma y nos va a preguntar qué tipo de coincidencia. La coincidencia debe ser coincidencia exacta, que también se puede reflejar escribiendo el número 0. Entonces colocamos 0 y cierro paréntesis. Como no tengo ningún dato, me va a aparecer ese error, que significa que no hay datos. Pero una vez que yo seleccione algún contenido, va a aparecer la clase. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar estadios, me dice clase 3. Ahora bien, para eliminar ese error, o para evitar que aparezca, mejor dicho, vamos a anteponer
antes de la función buscar b, vamos a anteponer la función si.error. Entonces colocamos si.error y lo que hace esta función es que antepone como el valor la función que vamos a trabajar y eventualmente colocamos punto y coma y vamos a indicar que nos dé un valor cuando se genere el error. Y como deseamos que la celda permanezca vacía, entonces vamos a abrir y cerrar comillas. Con eso le estamos dando la instrucción a Excel de que tiene que haber un texto, como se coloca entre comillas, eso aplica para texto, y como no hay nada entre esas comillas, la celda va a tener eso mismo, nada, por lo tanto va a quedar vacía. Finalmente cerramos con el paréntesis y presionamos Enter. Entonces ahora, cuando esta celda se encuentre vacía, no va a aparecer nada en la clase, pero está la fórmula. Ahora cuando yo ingrese algún contenido, me va a aparecer la clase. Vamos a dirigirnos a la parte de abajo ahora. Y en la sección de artefactos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todas las celdas y luego nos vamos a datos, seleccionamos validación de datos y desplegamos una lista. Esa lista vamos a seleccionar el origen en donde tenemos que ubicar los distintos artefactos. Una vez que lo ubiquemos, presionamos 2 veces Enter, 1 y 2, y ya con eso todas estas celdas quedan con la validación de datos. Vamos a hacer lo mismo con el diámetro de la tubería proyectada y también la pendiente del tramo. Entonces en el diámetro de la tubería proyectada seleccionamos esta celda, generamos validación de datos, desplegamos lista, seleccionamos desde la hoja de datos y nos vamos a seleccionar la parte del diámetro, pero a partir desde el diámetro 40 hasta el diámetro 300. Aquí abarcamos todos los diámetros posibles. Presionamos 2 veces Enter y ahora tengo la selección de los diámetros proyectados. Con la pendiente del tramo vamos a hacer exactamente lo mismo, validación de datos, desplegamos una lista y seleccionamos en la sección de datos, vamos a seleccionar el rango de pendientes que vamos a trabajar según el anexo que aparece en el RIDA. Presionamos 2 veces Enter y luego ya tendremos habilitado tanto los diámetros como también las pendientes. Vamos a cambiar esto a un diámetro de 110. Acá en la página 59 del RIDA nos vamos a encontrar con el anexo número 6b, en donde según la cantidad de unidad de equivalencia hidráulica y la pendiente, vamos a poder elegir el diámetro de la tubería. O, dicho de otra forma, según el diámetro que tengamos en nuestra instalación y la pendiente que se va a asignar, va a ser la capacidad máxima de unidades de equivalencia hidráulica que van a poder descargar estas propias tuberías. Tanto para los tramos principales, que son aquellos tramos que se van a comunicar entre cámaras de inspección, o bien las que lleguen a las propias cámaras de inspección, como también las tuberías secundarias, que son aquellos tramos que salen directamente desde los artefactos, que en realidad se conocen como ramales. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que los ramales trabajan con diámetros más pequeños. Con los diámetros de las tuberías principales nos vamos a encontrar que las dimensiones son mayores. El siguiente paso que tenemos que desarrollar es colocar de manera automática la simbología del artefacto. Aquí, por ejemplo, vamos a indicar que cuando cambiemos algún tipo de artefacto nos aparezca la simbología correspondiente. Para lograr eso es muy sencillo. De hecho, la fórmula que vamos a aplicar es la misma que aplicamos para determinar la clase, con la diferencia de que ahora vamos a seleccionar este rango. Entiendo de que este video va a ser para las personas que ya han visto los contenidos anteriores de mi canal sobre los tutoriales de Excel y también para mis estudiantes. Voy a mostrarle una forma distinta de aplicar la función, un poquito más avanzado, para que también aprovechen de copiar una fórmula si es que ya la han realizado. Y me refiero a lo siguiente. Como acá tengo la función, apliqué la función si.error y la función buscar b, y quiero replicar esa función pero con otras referencias y con otras bases de datos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esta celda, me voy a la parte de f de x, que es la parte de la función, voy a seleccionar todo y luego voy a colocar control C para copiar. Luego presiono la tecla de escapar o escape o escape, como quieran pronunciarlo, y ahora voy a hacer clic en esta celda y me voy a dirigir nuevamente a la sección de función. Estoy en la sección de simbología por si acaso.
Acá en la sección de función voy a copiar la fórmula. Bien, esa es la forma correcta, porque yo quiero copiar el contenido. Pero aquí viene la parte importante. El valor que estoy buscando en este caso no es el tipo de proyecto, sino que lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta celda, o bien lo podemos cambiar desde acá. Perfectamente podemos cambiar el número de fila a la fila 7, pero yo lo quiero cambiar de esta forma. Me voy a esta celda, justo presiono con el botón izquierdo del mouse en el borde de la celda. Si se fijan, está con un color. Entonces yo lo mantengo con el botón izquierdo y puedo desplazar la celda y eso va a ir cambiando en la función. Entonces lo ubico en la celda que realmente quiero buscar. En este caso es el artefacto. Bien, si yo presiono Enter, me va a aparecer un valor vacío porque en realidad está generando un error. Y el error se debe a que la matriz está entre el rango B20 y C38 de la hoja de datos. Entonces lo que voy a hacer es dirigirme a la hoja de datos y verificar en dónde se encuentra la matriz de los artefactos y la simbología. En este caso se encuentra entre el rango de celdas entre B5 y C16. Por lo tanto, eso es lo que voy a modificar. Ahora ingreso a la función y coloco entre B5 y C16. Entonces ahora me aparece la simbología alineadora. Voy a replicar esta función, como la matriz ya está en valor absoluto, la voy a replicar y desplazo esto hacia abajo. Y ahora cuando vaya colocando los artefactos me van a aparecer las distintas simbologías que correspondan. Ahora, para la clase esto es muy sencillo. Vamos a escribir la siguiente función. Le vamos a dar la instrucción a Excel de que cuando esta celda esté vacía, aquí en la clase también permanezca vacía. Pero cuando tenga algún contenido, o sea, cuando sea falso en que esté vacía, me refleje el valor que aparece aquí, la clase 1. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a colocar si, abrimos paréntesis, esta celda es igual a nada, o sea, a abrir y cerrar comillas, entonces valor verdadero, que no aparezca nada. Y punto y coma, vamos a indicar el valor cuando esto sea falso, o sea, cuando tenga un contenido. Y cuando tenga algún contenido, entonces quiero que me refleje ese valor. Como vamos a seleccionar exclusivamente esa celda y vamos a reflejar la función hacia abajo, vamos a dejar esta celda en valor absoluto para que no se vaya desplazando. Presionamos F4 para que quede con el signo peso y finalmente terminamos con un paréntesis. Entonces ahora yo desplazo hacia abajo y me aparece solamente la clase en las celdas cuando hay algún contenido. Si yo, por ejemplo, selecciono ahora un nuevo artefacto, me va a aparecer la clase. Bien. Las cantidades las vamos a ingresar de manera manual. Por ejemplo, acá vamos a colocar 10, 1, 2, 5 y 4. Y ahora tenemos que indicar cuál es la cantidad de unidad de equivalencia hidráulica que vamos a considerar, pero esto en función de la clase. Entonces aquí vamos a utilizar una función un poquito más compleja, que también la he enseñado en mis videos anteriores. Pero les voy a explicar de qué se trata. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que en base a la clase que nosotros tengamos, que va a ser clase 1, 2 o 3, y según el artefacto que nosotros seleccionemos, nos va a entregar la cantidad de unidad de equivalencia hidráulica. Esto aparece en la normativa, en la página 57, donde según la clase, la unidad de equivalencia hidráulica va a ser diferente. Se entiende de que mientras más alto sea el tipo de clase, más va a ser la cantidad de unidad de equivalencia hidráulica, y es básicamente por la frecuencia con la cual se usan los artefactos. Por ejemplo, no es lo mismo un baño de una vivienda que se va a ocupar con una frecuencia relativamente baja a un baño que se va a encontrar, por ejemplo, en un hotel o en algún edificio público. Por ejemplo, un baño público, la frecuencia de uso de los artefactos es mucho mayor. Por lo tanto, la capacidad de descarga que van a tener que soportar las tuberías también va a tener que aumentar dicho valor. Así que vamos a hacer lo siguiente. Esto es muy sencillo de poder aplicar. Vamos a dirigirnos aquí y vamos a colocar primero igual si.error. Vamos a colocar otra función más sencilla. Vamos a colocar si, abrimos paréntesis, el contenido de los artefactos es igual
a nada, o sea, abrir y cerrar comillas, entonces que el contenido sea nada. Abrir y cerrar comillas. Ahora, en caso de que sea eso falso, ahora el valor si es falso, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar buscar B, abrimos paréntesis. Lo que vamos a buscar en este caso es la simbología, porque en la base de datos la cantidad de VH está en función de la simbología del artefacto. Entonces el valor buscado va a ser nuestra simbología. Colocamos punto y coma, vamos a seleccionar la matriz de datos. Nos vamos a la sección de datos y en esta sección vamos a seleccionar toda la matriz. Podemos seleccionar desde artefactos, ningún problema con eso. ¿Bien? Pero seleccionamos toda la matriz. Fíjense que acá estamos buscando el artefacto y el nombre aparece por simbología, no por su nombre propiamente tal. Ahora, al seleccionar la matriz tenemos que dejarlo en valor absoluto. Siempre, en el 99% de los casos, se aplica de esa forma. Presionamos F4 para dejarlo en valor absoluto. Luego, colocamos punto y coma. Y en el indicador de columna, como yo no sé qué columna tengo que trabajar, porque eso es variable, puede ser clase 1, clase 2 o clase 3, no puedo indicar un número de columna. Entonces, para que este cambio sea dinámico, tenemos que aplicar una siguiente función que se llama coincidir. Entonces, escribimos coincidir y luego nos pregunta cuál es el valor buscado. Nos vamos a devolver al cuadro de unidad de equivalencia hidráulica y el valor buscado va a ser la clase. Entonces, en la función coincidir vamos a seleccionar la clase, que en este caso se puede seleccionar desde aquí o desde esta parte. En este caso yo la voy a seleccionar desde ese punto. Si yo la selecciono desde este punto, lo que tengo que hacer es dejar el valor en, o mejor dicho, la celda en valor absoluto. Bien, ese es el valor buscado. Ahora vamos a colocar punto y coma y en la matriz de la función coincidir tenemos que seleccionar una única fila que tiene que partir en la misma columna de la matriz original de la función buscar B. Me explico, acá en la función buscar B partimos desde la columna F, por lo tanto la matriz de la función coincidir también tiene que partir en la columna F, pero es exclusivamente una fila. Quiere decir que estamos seleccionando los encabezados. Y aquí tenemos desde artefactos y acá me aparecen las clases de unidad de equivalencia hidráulica. Como estamos trabajando con matriz, vamos a dejar este valor en valor absoluto. Presionamos F4. Y ahora colocamos punto y coma y nos va a preguntar qué tipo de coincidencia queremos. Y aquí si se fijan, aquí me aparece el valor 0 para coincidencia exacta. Oprimo 0 o sencillamente hago doble clic en coincidencia exacta, de hecho ahí aparece 0 por defecto, y termino con el paréntesis. Con eso cerré la función coincidir. Ahora, todo lo que acabo de desarrollar, que es lo que estoy seleccionando, es el indicador de columna. Entonces, como estoy en el proceso todavía de la función buscar B, voy a colocar punto y coma, y coloco coincidencia exacta, que es 0, y termino con un paréntesis. Ahora tengo que cerrar la función sí y termino con un segundo paréntesis. Entonces, si se fijan, cuando yo termino con ese paréntesis, acá el ayudante de Excel desaparece. Eso significa que al cerrar ese paréntesis, estoy cerrando la función y por lo tanto al presionar Enter debería funcionar. ¿Cuál es la idea de todo esto? Yo, por ejemplo, para inodoro en clase 1, la unidad de equivalencia hidráulica me debería decir 3. Si cambio a clase 2, me debería decir 5. Y si cambio a clase 3, me debería decir 6. Entonces, vamos a cambiar acá el tipo de proyecto a alguno que no diga clase 2. Por ejemplo, oficinas. Tengo clase 2, UH5 para inodoro. Después, si me voy a estadios, que es clase 3, me debería decir 6. Y en este caso, ahí me aparece 6. Entonces, ya como tengo la fórmula diseñada, vamos a arrastrar hacia abajo. Y eventualmente me va a aparecer los cambios para todos los artefactos. Yo voy a volver al proyecto de clase 1, por ejemplo, voy a colocar viviendas y aquí me aparece, por ejemplo, urinario y urinario pedestal. No aplica para clase 1 porque esto aplica para clase 2 en adelante. Si coloco, por ejemplo, fábricas, aquí me van a aparecer la unidad de equivalencia hidráulica. ¿Ven? Entonces, esa es la idea. Ahora, el VH total es básicamente la multiplicación entre la cantidad y el VH individual de cada artefacto. Por lo tanto, acá vamos a colocar
igual la cantidad multiplicado por la cantidad de VH. No obstante, si yo elimino este contenido, me va a aparecer valor, porque acá en esta celda, aunque esté vacía, en realidad aparece un texto, que es abrir y cerrar comillas. Entonces, para evitar que aparezca este error, vamos a colocar en la función, vamos a anteponer la función si.error, abrimos paréntesis, y ahora vamos a colocar al final punto y coma, y cuando se genere el error, vamos a indicarle de que el total de VH en la celda esté vacía. Entonces coloco abrir y cerrar comillas, cierro paréntesis y termino con un Enter. Entonces ahora desplazamos la celda hasta abajo y eventualmente si yo tengo algún artefacto me va a aparecer la cantidad de VH total. Por último, el diámetro mínimo de descarga se va a aplicar de una forma muy parecida a la función que aplicamos en la cantidad de unidad de equivalencia hidráulica. En la sección de datos, si nosotros nos dirigimos acá, tenemos los tipos de artefacto y el diámetro mínimo de descarga en base a la unidad de equivalencia, perdón, en base al tipo o la clase del proyecto, clase 1, clase 2 o clase 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a la celda de nuestra unidad de equivalencia hidráulica, donde aplicamos la función si, la función buscar b, más coincidir, y la vamos a copiar completa. Aquí vamos a colocar control C, y luego vamos a presionar escape. Luego nos vamos a la celda donde está el diámetro mínimo de descarga, y acá en FDX vamos a hacer clic y luego colocamos control V. Si presionamos Enter nos va a aparecer el mismo valor de la unidad de equivalencia hidráulica. Pero vamos a cambiar los parámetros. Los parámetros van a ser los siguientes. Primero, el valor que vamos a buscar en este caso es la simbología. Por lo tanto, eso está ok. Eso estaríamos perfecto. Pero lo que tenemos que cambiar ahora son las matrices de búsqueda. Entonces nos vamos a ir a la parte de datos y vamos a ver en qué filas se encuentran, porque en realidad las columnas son las mismas, desde la F a la I. Acá yo tengo estas columnas. Pero resulta que ahora las filas son diferentes. Originalmente la fila estaba entre la fila 4 y la fila 15 para la matriz de buscar B. O si no me equivoco, creo que partimos de la 3. Bueno, el asunto es que aquí vamos a seleccionar ahora desde la fila 19 hasta la fila 31. Este es el rango que nosotros vamos a seleccionar. Por lo tanto, las filas son todas las que están destacadas en este punto. Así que lo que vamos a hacer es cambiar dentro de la matriz el número de filas. Así que vamos a seleccionar desde la fila F19. Si no se logra ver bien acá, lo vamos a ver desde este punto. Desde la fila 19 hasta la fila 31. Y luego, en la matriz de la función coincidir, la fila es la primera que seleccionamos, entonces en este caso es 19 en vez de 3. Entonces ahí colocamos 19. Presionamos Enter y ahora me aparece el diámetro mínimo de descarga para dicho artefacto. Eventualmente yo desplazo esto hacia abajo y ahora tengo los diámetros mínimos de descarga para todos los artefactos. Si acá cambio, por ejemplo, al WC, el WC me marca diámetro mínimo de 110. Si acá, por ejemplo, cambio ahora a un lavaplatos, para clase 2 el diámetro mínimo es 50. Pero si aumentamos la clase a un hotel, el diámetro mínimo tiene que ser 75. Eso es lo que nos aparece en esta sección de los datos y también aparece en el propio anexo número 5 del RIDA. Entonces, por ejemplo, tengo lavaplatos, restaurantes, clase 3. Tengo acá 75 milímetros como diámetro mínimo. Bien, ya estamos casi terminando. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda realizar los análisis. En primer lugar, vamos a colocar el total de unidad de equivalencia hidráulica. En esta celda vamos a colocar igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el total de VH de todos los contenidos y cerramos paréntesis. Ya con eso acá tengo un valor total de 94. El total de VH va a ser igual a este contenido, así que presionamos Enter. Y el máximo de VH de la tubería principal y el máximo de VH de la tubería secundaria
va a depender en función del diámetro que estamos seleccionando y también de la pendiente que habremos elegido. Entonces, en el fondo lo que tenemos que hacer es verificar para tuberías principales cuál es la tubería que se está seleccionando y cuál es la pendiente también que se va a aplicar. Por lo tanto, vamos a aplicar una función de buscar B más coincidir para que nos arroje la capacidad máxima unidad de equivalencia hidráulica. Para eso vamos a aplicar la misma función que acabamos de hacer, pero para no confundir tanto el asunto lo vamos a hacer desde cero. Vamos a poner lo siguiente, vamos a colocar acá máximo UH en tubería principal igual buscar B, vamos a abrir paréntesis, el valor buscado va a ser el diámetro de la tubería. Luego colocamos punto y coma. La matriz de búsqueda va a ser todo este rango de valores para tuberías principales. Presionamos F4. Luego colocamos punto y coma y el indicador de columna va a ser la función coincidir. Entonces yo escribo coincidir, hago doble clic en la función coincidir para que se habilite. Y ahora el valor buscado, volvemos a la hoja de cuadro VH. Importante que cuando vayan seleccionando la hoja tengan precaución porque acá en la función va a aparecer el nombre de la hoja. Si yo por accidente me voy a otra hoja o por defecto vuelvo a la hoja de datos, me va a aparecer la celda que yo seleccioné, pero en la hoja de datos. ¿Bien? Eso es importante que lo tengan presente. Y de hecho, si yo hago clic acá y luego vuelvo a cambiar de hoja, se transpone el nombre de la hoja anterior. Así que acá en este caso tengo que hacer clic aquí y me dice, vamos a generar la búsqueda con la función coincidir del valor buscado que se va a encontrar en la hoja cuadro de VH y el valor buscado va a ser en este caso la pendiente. Entonces yo selecciono ese rango. Ahora me dice que está en la hoja de cuadro VH en la celda específica de C18. Luego coloco punto y coma y la matriz buscada va a ser la siguiente. Va a ser el encabezado de esta fila. Recuerden que es solamente una fila. Como estoy seleccionando una matriz, tenemos que tener la costumbre de dejarla en valor absoluto. Y luego coloco punto y coma, coloco 0 para que sea una coincidencia exacta, cierro paréntesis para cerrar la función coincidir, ahora coloco punto y coma, y finalmente coloco 0 para coincidencia exacta de la función buscar B. En el fondo, esto lo que nos va a permitir es que si el valor no es exacto, nos va a arrojar error y no va a hacer una aproximación, que es lo que realmente estamos buscando. Terminamos con un paréntesis y con eso cerramos la función buscar B. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que yo, en base al diámetro que seleccioné, que es 110, y a la pendiente, que es de un 1%, me debería aparecer 450. Y si cambio la pendiente o cambio el diámetro, me debería aparecer el contenido que aparece acá. Entonces vamos a presionar Enter y acá me aparece 450. Si cambio el diámetro a 150 milímetros, aquí me aparece la cantidad máxima de unidad de equivalencia hidráulica para tubería principal, que es 1350 con una pendiente de un 1%. Entonces acá yo tengo diámetro de 150, 1350. Si yo, por ejemplo, hubiese cambiado una tubería de 180 con un pendiente de un 4%, tengo una capacidad máxima de VH de 4150. Entonces vamos a ver si eso es correcto. Cambiamos a 180 y una pendiente de un 4% y tengo 4150. Finalmente, como ya tenemos esta fórmula, ahora vamos a darnos cuenta de que cuando el contenido no esté, me va a aparecer este error. Este error significa que no hay datos que puede buscar la función, por lo tanto me arroja ese error. Y para corregirlo, aplicamos antes de todo esto la función si.error, abrimos paréntesis y luego al final de toda la función colocamos punto y coma, abrimos y cerramos comillas y cerramos con un paréntesis. Con eso vamos a permitir que la celda esté vacía cuando se genere el error. Así que presionamos Enter y ya aparece la celda vacía. Entonces ahora solamente cabe tener que seleccionar el contenido. Como acá tengo un diámetro de 50 y en la base de datos parte desde 75, no me va a aparecer ningún contenido, solamente me va a aparecer cuando yo seleccione un diámetro que corresponda. Por ejemplo, el 75, que es el más pequeño, y ahí me aparece la capacidad de VH con esta pendiente. Ahora bien,
Yo quiero replicar esta función, pero para poderlo desarrollar tengo que dejar en valor absoluto las celdas que estoy buscando, porque en el fondo estas celdas no se van a cambiar de su sitio. Si yo arrastro esto hacia abajo, después acá el contenido me va a ir desplazando la celda, porque en realidad trabaja con referencias. Entonces, antes de desplazar hacia abajo, lo que tenemos que hacer es dejar la búsqueda de la tubería y la pendiente en valor absoluto. Por lo tanto, vamos a seleccionarlo, colocar F4 y acá también en C18 vamos a presionar F4 y así va a quedar fijo siempre. Entonces presionamos Enter y ahora sencillamente vamos a desplazar hacia abajo y tengo el mismo contenido. Estoy teniendo la información de la tubería principal, pero como ahora quiero buscar la información de la tubería secundaria, lo que debo hacer es modificar el rango de las matrices. Entonces nos vamos a la parte de datos y nos vamos a dar cuenta de que la matriz para tuberías secundarias parte desde la fila 47 y llega hasta la fila 57. Las columnas son las mismas. Aquí la base de datos se ordenó básicamente para trabajar de esa forma. Bien, entonces, recordemos, partimos desde la fila 47 y llegamos hasta la fila 57. Esto nos va a permitir aplicar este rango. Entonces, dentro de la función, me voy a esta parte y 36 lo cambiamos por 47 y los 44 lo vamos a cambiar por 57. Esto para la función buscar veo. Y para la función coincidir, nuestra primera fila era la 47, así que ahí cambiamos nuestro rango a 47. Entonces ahora tengo la capacidad máxima de unidad de equivalencia hidráulica para tubería secundaria del diámetro 75 con un 3% de pendiente. Me marca 47 y veamos si es correcto. Con diámetro de 75 y una pendiente de un 3%, ahí tengo 47 capacidad máxima de descarga de VH. Si yo, por ejemplo, trabajo con un 2% y trabajo con una tubería de 110, me marca 216. Ahí tengo ese valor, 216. Entonces marco acá tubería de 110 y con un 2% y me marca 216 para tuberías secundarias. Y en la parte de arriba, para tuberías principales, es 630. Lo último que nos queda hacer es indicar con un formato condicional si vamos a cumplir o no con la normativa. Para desarrollar eso es muy sencillo. Vamos a colocar en esta sección el siguiente texto, o mejor dicho, la siguiente función. Igual, si abrimos paréntesis, la capacidad máxima de VH es mayor al total de VH que tengo en el proyecto, significa que cumplimos con la norma, porque todavía no estamos superando la capacidad máxima. Bien, entonces, en ese caso, el valor verdadero, vamos a colocar entre comillas, cumple. Pero ahí, cumple, ahí sí. Y cerramos comillas. Esto nos va a dar un texto. Y en el caso de que sea falso, vamos a colocar acá, no cumple. Y cerramos comillas. Cerramos con un paréntesis y ahora, como yo tengo una capacidad mucho mayor de la que el proyecto me está entregando, una cantidad de VH de 94 y mi capacidad para la tubería principal es de 630. Entonces en este caso sí cumple. Ahora, si yo aumento la cantidad de artefactos, por ejemplo, voy a aumentar la cantidad de los lavaplatos a 500, por decir un ejemplo, aumentamos la capacidad, por lo tanto ahora tenemos 4086 en el proyecto y la capacidad máxima de esta tubería es de 630. Acá nos va a decir que no cumple. Ahora, le vamos a dar un formato condicional para que se pueda visualizar con mayor facilidad y eso lo conseguimos en la parte de inicio. Nos vamos a la sección de formato condicional y vamos a dirigirnos a la parte que dice igual a. Luego vamos a escribir no cumple y eso automáticamente nos va a dejar el formato condicional que queda por defecto, que puede ser ese en color rojo. Le damos a aceptar y ahora vamos a seleccionar otra vez formato condicional igual a, pero ahora vamos a escribir cumple. Y en este caso nos vamos a la parte de formato personalizado que está abajito. Y vamos a seleccionar en el relleno un relleno de color verde. Entonces acá colocamos aceptar
Y para que cumpla la instalación tenemos que seleccionar un diámetro lo suficientemente grande que nos permita evacuar esta cantidad de unidad de equivalencia hidráulica. Por ejemplo, vamos a aumentar la pendiente a un 3% y ahora vamos a aumentar el diámetro a 250. De hecho fue mucho. A 180, 200, ahí sí. Con 200 ya cumplimos con la normativa. Entonces, eso sería hasta el momento la parte de las funciones. Como punto final de esta sesión, les voy a enseñar cómo generar un código para poder limpiar los contenidos y así poder empezar a desarrollar nuevamente la información de cada uno de sus proyectos. No obstante, si quieren tener este mismo contenido para las tuberías secundarias, van a hacer lo siguiente. Van a dejar en valor absoluto el total de VH, que en este caso es la celda C19. Lo dejamos con la tecla F4 en valor absoluto. Y ahora vamos a desplazar hacia abajo. Entonces yo tengo para tuberías secundarias, me dice que la capacidad máxima va a ser de 2080. Y como el proyecto tiene 4086, nos va a decir que no cumple. Entonces, para que podamos cumplir, tendremos que aumentar el diámetro de la tubería y ahí sí cumpliría. Pero en este caso, casi siempre los diámetros más grandes aplican para tuberías principales. Así que esto es más que nada un poco de relleno. Bien, pero es para que también lo tengan en caso de que así lo deseen. Ahora bien, nos vamos a la parte de programación. De hecho, acá voy a deshabilitar la macro para hacerlo desde cero. Ahora sí, tengo una imagen y esa imagen le voy a dar una propiedad de botón. Para poderlo desarrollar tenemos que habilitar la herramienta de programador. En mis videos anteriores enseñé cómo se habilita, pero en realidad es muy sencillo. Nos vamos a archivo, nos vamos a la sección de opciones y en opciones vamos a la parte de personalizar cinta de opciones y habilitamos la herramienta de programador que está un poquito más abajo. Aquí tenemos programador. Yo tengo otras herramientas que he ido descargando con el tiempo y también tengo algunos complementos, pero ustedes solamente buscan la sección de programador. Ya con eso se va a habilitar esta sección y ahora vamos a poder grabar una macro. Las macros es donde se van a generar los códigos de programación que activamos acá con este botón, colocamos Visual Basic y se va a abrir esta ventana que es donde nosotros vamos a programar. A mí me aparece en color negro porque lo modifiqué para que se viera así, pero a ustedes les va a aparecer como un fondo blanco o gris, bien clarito. Bien. Voy a cerrar esto. Ahora, vamos a colocar acá en grabar macro, voy a oprimir y le vamos a asignar un nombre. Le voy a colocar, por ejemplo, prueba y coloco aceptar. Ahora todo lo que yo realice se va a empezar a grabar. Y lo que quiero realizar es limpiar los contenidos de las celdas que están con los colores. Así que selecciono esa celda y la elimino con la tecla suprimir. Luego selecciono todo este rango y presiono suprimir. Selecciono todo este rango, presiono suprimir. Y finalmente selecciono estos rangos y presiono suprimir. En realidad no estoy borrando fórmulas, solamente estoy borrando celdas cuyos contenidos se seleccionaron a través de validaciones de datos o bien se escribieron de manera manual. Así que no estoy perjudicando en lo absoluto la propia plantilla. Luego voy a hacer clic en esta celda para hacer entender de que es el primer contenido que tenemos que rellenar. Y finalmente coloco acá en detener grabación, hago clic y ya con eso quedó grabada la macro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que con la imagen que yo descargué, que por defecto va a estar acá en todo caso, ustedes recuerden que van a poder descargar este archivo. Yo lo voy a dejar habilitado para que cualquier persona lo pueda descargar. Ahora voy a presionar este botón y voy a seleccionar la parte de asignar macro. Aquí en asignar macro van a aparecer todas las macros que yo he estado trabajando. Aquí dice todos los libros abiertos y voy a seleccionar este libro. Tengo esta única macro, que es la que corresponde al archivo que estamos trabajando. Le voy a hacer clic a el nombre de la macro y colocamos aceptar. Ahora con eso, si hago clic afuera de la imagen y luego vuelvo a la imagen, va a tener una propiedad de botón. Y esa propiedad de botón en realidad lo que va a hacer es aplicar la macro que acabamos de grabar, que en el fondo es la serie de pasos que desarrollamos.
Entonces yo presiono ese botón y ven que como que parpadea. Eso es porque está aplicando todos los contenidos que nosotros le asignamos. Por ejemplo, vamos a colocar acá control C, control V, y acá colocamos ciertas cantidades y automáticamente me va a aparecer el contenido. Ahora, si yo presiono ese botón, se elimina lo que acabamos de aplicar. No obstante, si desean evitar ese parpadeo, que puede ser un poquito molesto para algunos, esto es muy sencillo y de hecho este contenido es nuevo, no lo he explicado en ninguno de mis otros videos. Y vamos a presionar lo siguiente, nos vamos a el visor de Visual Basic y vamos a buscar dentro de los módulos que hemos creado la macro que acabamos de diseñar. En este caso, acá tengo un libro de Excel abierto, así que vamos a buscar, de hecho este lo voy a cerrar. Es cuadro de VH, Visual Basic, trabajo. Ah, no, este es de otro libro de Excel que estoy trabajando, de hecho. Pero vamos a seleccionar el libro que nos corresponde, que es cuadro de unidad de equivalencia hidráulica, prueba gratuita. Aquí voy a hacer clic en la carpeta de módulos y en el módulo 1 va a aparecer el código que acabamos de diseñar. Para que no aparezca el parpadeo tenemos que ingresar al siguiente código. Vamos a escribir lo siguiente. Aplicación en inglés, .screen updating, después colocamos igual fails y luego copiamos ese código y lo dejamos abajo de nuestro código, que en realidad lo que va a hacer es generar una lectura rápida de todo lo que se está mostrando en pantalla. Entonces vamos a copiar y pegar en la parte al final y vamos a cambiar fails por true, que sería verdadero. Bien, entonces lo que va a hacer es leer la información, pero ir actualizando de forma más rápida el contenido y así evitamos el parpadeo. Entonces ahora presionamos ese botón para guardar el nuevo contenido, cerramos el visor de Visual Basic y ahora al presionar el botón ya no aparece el parpadeo. Entonces, sencillamente yo puedo ir seleccionando los contenidos. Vamos a colocar acá control C, control V. Colocamos ciertas cantidades. Vamos a colocar diámetro de la tubería. Y luego vamos a colocar acá la pendiente. Nos aparece la información. Y para limpiar en un solo paso, presionamos ese botón y se limpia de forma inmediata. De más está decir que en esta sección voy a habilitar un enlace para que puedan ver la planilla completa. Esta es solamente una versión gratuita que voy a empezar a subir, de hecho, versiones gratuitas de todas las demás planillas que están en mi canal para que también puedan aprender a desarrollar las herramientas básicas que les va a permitir mejorar el rendimiento en sus proyectos. Bien, y también con los enlaces a las últimas actualizaciones van a poder ver los contenidos más actuales que se aplican a las normativas. Así que espero que este contenido les sea de utilidad, espero que este video sea de su agrado. Si es así, compartan el video con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sepan cuándo subiré los nuevos videos y las nuevas planillas gratuitas. Así que, sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.